Bueno, es una alegría muy grande reunirnos en esta tarde con el grupo de facilitadores del ANJAM América Latina. Les damos una muy cordial bienvenida a todas y todos. Hemos orado y esperado este encuentro, así que sean todos cordialmente bienvenidos. Tenemos un programa muy dinámico en esta tarde, así que qué bueno ver que ya por lo menos tenemos 43 participantes que han ingresado en sala. Estamos a las 5 en punto hora de Bolivia. Entiendo que Chile también ya está en el mismo horario que nosotros, pero sabemos que en otros lugares es las 4 o las 6 de la tarde. El grupo de Argentina estaba desarrollando un taller, así que ellos están, algunos facilitadores, terminando una reunión para inmediatamente ingresar a nuestra reunión. Es un tiempo muy especial y queremos invitarles a todos a que hagamos un esfuerzo de concentración, de estar no solamente presentes en cuerpo, sino con todo el ser, con todo el espíritu, aprovechando de esta oportunidad que el Señor nos da. Les cuento que 20 minutos atrás se cortó la energía aquí en la oficina del ANJAM en Cochabamba. Y Esteban y yo tuvimos un susto muy grande, estábamos listos a tomar algún taxi para ir a trabajar desde la casa. A Dios gracias, retornó la energía y podemos estar con ustedes y bueno, orando de que no se corte la energía. En todo caso, hay un plan B siempre. En caso de que haya algún problema, no se vayan a preocupar. Ya tenemos un coanfitrión para que este programa siga adelante. Así que, queridos hermanos, queridas hermanas, qué alegría ver sus rostros. En algunos casos logramos leer el nombre, no el rostro, pero siempre es lindo estar juntos como familia de facilitadores, aquellos a quienes se nos ha encomendado este precioso trabajo. ¿Notaron qué nombre tan bonito? Facilitador, facilitador del aprendizaje. Creo que ese término expresa muy bien nuestra filosofía del aprendizaje. Nuestra filosofía enfatiza que el aprendizaje tiene que estar centrado en el estudiante, ¿no? No estamos con el modelo antiguo centrado en el maestro, en el monólogo, en la lecture, sino por el contrario, en un estilo de aprendizaje donde cada alumno es participante activo. Así que nos alegra de darles la bienvenida en este taller donde justamente vamos a trabajar el tema de cómo hacer talleres dentro de la virtualidad y que a la vez sean participativos y activos. Bien, queridos hermanos, vamos a invitar a nuestro querido colega Ricardo Vallejos desde Temuco, desde el sur de Chile, para guiar este tiempo orando la palabra. Adelante, querido Ricardo. Amén, gracias mi hermano. Saludo a todos mis hermanos y hermanas. Y en Lucas 24 vamos a tener del versículo 13 en adelante nuestra lectio. Dice así, la versión de las Américas. Y he aquí que aquel mismo día, dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén, y conversaban entre sí acerca de todas las cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Y él les dijo, ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Respondiendo uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron,
Pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Se acercaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Y ellos le instaron diciendo: quédate con nosotros porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos tomó pan y lo bendijo y partiéndolo les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo le habían reconocido en el partir el pan. Voy a leer también una versión de la NTV. Ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos, pero Dios impidió que lo reconocieran. Él les preguntó: ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó: tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas?, preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Pero los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto a ángeles, quienes les dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba, tal como las mujeres habían dicho. Entonces Jesús les dijo: qué necios son, ¿les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándole lo que las escrituras decían acerca de él mismo. Para entonces ya estaban cerca de Maús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron: quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron, y en ese instante Jesús desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? En menos de una hora estaban de regreso en Jerusalén. Allí encontraron a los 11 discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían: el Señor ha resucitado de verdad. Se le apareció a Pedro. Luego los dos de Maús les contaron cómo Jesús se les había aparecido mientras iban por el camino y cómo lo habían reconocido
cuando partió el pan. Ahora voy a leer unos párrafos para que podamos orar la palabra. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Y les dijo: ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Ellos se detuvieron con semblante triste. Gabriel, nos guías en la oración. Gabriel Ibáñez. Señor, te adoramos y te bendecimos en esta tarde y te damos gracias, Dios, por la valiosa importancia de tu presencia y compañía con nosotros. Gracias, Señor, el poder también dialogar contigo y también ser fortalecidos por tu palabra, Señor. Gracias por acompañarnos, Señor, en esa caminata, que jamás perdamos la habilidad espiritual de discernir tu presencia entre nosotros y en nosotros, y así ser iluminados por tu palabra, que es la que aporta el crecimiento, la madurez y la fortaleza espiritual. Gracias, Señor, en Cristo Jesús, tu Hijo. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Esteban Álvarez, nos guías en la oración. Padre amado, ayúdanos a no ser tardos de corazón y creer siempre en tus palabras y en tus promesas. Abre por favor los oídos y el entendimiento de los que aún no te conocen. Ayúdanos a valorar y apreciar tu sufrimiento en la cruz por nosotros y a vivir siempre para tu gloria. Te pedimos por todos los que sufren en este tiempo de pandemia, especialmente por aquellos que sufren por causa del Evangelio. Ayúdanos a vivir con la esperanza que tú estás desde la gloria reinando y que tú tienes todo en control. Gracias por ser el centro de toda la palabra, de todas las escrituras. Ayúdanos a ponerte en el centro de nuestra vida y compartir tu centralidad en todo contexto en el que estemos. Ayúdanos a ponerte en el centro de nuestra predicación siempre. Amén. Amén. Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo, y partiéndolo les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras? Edner, tú terminas con un momento de oración. Dios Padre, te agradecemos por tu obra, la obra de tu Hijo Jesucristo en la cruz, que nos permite sentarnos a la mesa, que nos ha hecho una apertura y una invitación para venir a tu mesa. La mesa donde hay pan, donde hay provisión, donde hay gracia. Esa mesa que ha provisto para nosotros a lo largo de nuestras vidas, a lo largo de los ministerios, a lo largo de los diferentes momentos de nuestras vidas. Hoy queremos reconocer esa provisión de parte tuya y ese cuidado, Señor. Esa riqueza y ese valor de tu mesa, de estar sentado a la mesa contigo, de oír tus palabras en la mesa, de compartir el pan en la mesa. Y oramos también, levantamos una oración por la mesa de nuestra América Latina, las diferentes realidades de nuestra América Latina donde hay mucha necesidad de pan físico, pan espiritual también. Oramos que en medio del COVID también tu Señor traigas a las mesas de muchos una provisión especial, que sea una provisión de pan y una provisión de tu palabra, que la influencia del oír tu palabra, que la influencia de tener el corazón en ascuas al oír tu palabra pueda generar sanidad, restauración y salvación en medio de la realidad y el dolor que está viviendo no solo la humanidad, sino especialmente nuestros países
pobres que sufren, Señor. Ayúdanos a recordar siempre, Padre, el valor de regresar a casa, a la comunidad, a dar testimonio. Como lo hicieron nuestros hermanos al recordar con quién habían estado, al recordar las palabras que habían escuchado. Ayúdanos a recordar también que el valor enorme que hay de regresar a la comunidad, pero para ser una comunidad de testimonio, una comunidad que testifica de la obra y la gracia tuya. Y ayúdanos también, Señor, por favor, a la comunidad de Langham y a la comunidad de cada uno de mis hermanos, a regresar también para celebrar la resurrección tuya, para celebrar el valor de tu resurrección, que nos da salvación, que nos da esperanza, que nos da consuelo y que le da sentido a la fe que vivimos, a la fe que cada día estamos luchando, a la fe que cada día estamos expresando. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Igor. Gracias, querido Ricardo, y a los compañeros y colegas facilitadores que han intervenido en este tiempito, orando el texto bíblico. Qué dato tan característico del ministerio de Langham. Oramos el texto bíblico que se expone. En realidad, el expositor bíblico ingresa en su tiempo de estudio, primero orando el texto que se va a exponer. Bueno, tengo una muy agradable sorpresa para todos esta tarde. Y aunque usted no lo crea, Cleofas está en medio nuestro. Así que démosle una cordial bienvenida. Pero antes de que Cleofas se presente en medio nuestro, ¿qué tal si nos damos el abracito virtual? Expresión de que somos familia. Ahí donde estamos, por favor. Lástima que no podemos darnos el abrazo físico, pero de esta manera virtualmente establecemos que somos una familia y una comunidad. Queridos hermanos, con nosotros Cleofas. Muy buenas tardes, hermanos. Así es, mi nombre es Cleofas, uno de los discípulos de Jesús de Nazaret. Junto con mi esposa regresábamos de Jerusalén el domingo por la tarde. Después de vivir las horas más oscuras de nuestra vida, queríamos recorrer lo más rápido posible los 11 kilómetros que nos separaban de nuestra casa en Emaús y confinarnos en ella junto con nuestras esperanzas. Mientras caminábamos, comenzamos a recordar y a conversar acerca de los dolorosos sucesos que marcaron la celebración de la Pascua este año, procurando así aliviar con nuestras palabras nuestros sentimientos de tristeza, rabia y decepción. De repente, de la nada, un hombre se nos acercó y comenzó a caminar con nosotros. Por una razón sobrenatural, no lo habíamos notado, si no es porque luego de un tiempo, con un tono amigable nos preguntó: ¿puedo saber de qué hablan? Y añadió una pregunta que me pareció muy atrevida, viniendo de un desconocido. ¿Por qué están tristes? Nos detuvimos de golpe ante sus inesperadas preguntas. Y después de pensar en la respuesta, con cortesía y con sorpresa le respondí: ¿es usted el único visitante que vino a celebrar la Pascua en Jerusalén y no se dio cuenta del acontecimiento que paralizó la ciudad y hará de esta una Pascua inolvidable? Me parece que usted está lejos de noticias. Sin inmutarse, nuestro acompañante insistió: cuéntenme, por favor, acerca de ese dramático suceso. Y como los teníamos tan frescos en nuestra memoria, reanudamos la marcha y le fuimos contando uno a uno los hechos del fin de semana. Todo gira en torno a un hombre, le dijimos: Jesús de Nazaret.
Ante Dios y ante el pueblo era un poderoso profeta por sus milagros y enseñanzas. Pero los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo condenaron a muerte y lo crucificaron. A propósito, ¿recuerda la pregunta que nos hizo al comienzo? Es cierto, estamos tristes porque nosotros esperábamos que era Él quien nos iba a redimir, a librar del yugo del Imperio Romano. Pero ahora, con su muerte, nuestra expectativa y la de todo el pueblo de Israel, de un Mesías libertador, quedó tan muerta como Él. Pues ya hoy es el tercer día de su muerte. Él los escuchó atentamente y añadió: ¿hay algo más que quieran contarme? Bueno, sí, le dije, aquí entre nos. Esta mañana nos dejaron asombrados unas mujeres que fueron a llevar especias aromáticas a su tumba, pero regresaron maravilladas diciendo que unos ángeles se les aparecieron y les aseguraron que Él está vivo. Ante esa increíble noticia, algunos de nuestros hombres corrieron al sepulcro para ver si esto era cierto. ¿Y qué pasó?, interrumpió él. Efectivamente confirmaron lo que las mujeres nos contaron, pero igual a él no lo vieron. De pronto, el tono y el semblante de nuestro amigo del camino cambiaron y sus palabras ya no fueron tan amables. Cuán necios, torpes son para comprender y lentos para creer todo lo que los profetas dijeron. Por un momento no estábamos seguros a quiénes se refería, si a los hombres de nuestro grupo, a nosotros o a ambos. Pero él continuó haciéndonos preguntas. ¿No dicen las Escrituras que el Mesías tenía que sufrir y morir en una cruz antes de ser glorificado? Y ante nuestra silente respuesta, nos dio una caminata bíblica. Nos recordó textos que nos eran familiares, pues los habíamos estudiado toda la vida. Nos guió a través de ellos, nos explicó detalladamente con un apego fiel a las Escrituras todo lo que los libros de la Torá, los profetas y los escritos decían acerca del Mesías, dejando que los textos hablaran por sí mismos, exactamente como Jesús el Maestro lo hizo en su vida. Así nos demostró que en el plan divino de la salvación, Mesías y cruz eran perfectamente compatibles. El Mesías era el mismo siervo sufriente descrito por los profetas. La plática estaba tan amena e intensa que, sin darnos cuenta, llegamos a nuestra aldea. Él iba a seguir de largo, porque ya estaba anocheciendo. Y conforme a nuestras tradiciones de hospitalidad, no podíamos dejarlo ir sin ofrecerle comida y techo. Así que le invitamos a entrar a nuestra casa. Una vez recostados en la mesa, servimos el pan. Y conforme a la costumbre, como anfitrión, yo me disponía a partir el pan. Pero él se adelantó, lo tomó, lo bendijo, lo partió y lo compartió. En ese momento, algo sobrenatural ocurrió. Nuestros recuerdos volaron al monte donde partió el pan para alimentar milagrosamente a una multitud de más de 5,000 personas. Comprendimos lo que dijo: este pan es mi cuerpo y lo entregaré para que la gente pueda tener vida. El relato de los apóstoles de la última cena cobró vida en nuestra mesa. Y cuando levantó sus manos para ofrecernos el pan, vimos la señal de los clavos. En ese instante un velo fue quitado de nuestros ojos y pudimos ver y reconocer completamente a Jesús de Nazaret, el Mesías, ahora resucitado.
Y antes de que pudiéramos parpadear siquiera, Él desapareció de la misma manera en que se apareció a nosotros en el camino. Mi mujer y yo nos miramos, nos abrazamos llenos de gozo y compartimos la emoción que cada uno sentimos, pero no habíamos podido expresar hasta ahora. Nuestro corazón ardía cuando nos hablaba y nos explicaba las escrituras en el camino. A partir de ese momento, de ese encuentro con el Mesías resucitado, nuestras vidas no volverían a ser las mismas. Ante el desencanto, nuestra primera opción fue abandonar Jerusalén, la fe, la comunidad de discípulos de Jesús. Pero el reencuentro con el Cristo resucitado nos envió de regreso al camino, a Jerusalén, con una nueva visión y una nueva misión. Dejemos a Cleofas y a su mujer por un momento y pensemos ahora en nosotros. Teniendo en cuenta la intención de Lucas en su evangelio, la verdad central de este relato es demostrar a los discípulos de Jesús, a la comunidad lucana representada por Teófilo, amigo de Dios, a los amigos de Dios, que la resurrección de Jesús fue un hecho cierto, confirmado por el testimonio de los apóstoles y las mujeres, y que la resurrección era la señal de su condición como Mesías. Les invito entonces a acercarnos a este relato ahora, con la mirada de un facilitador, procurando aprender de Jesús cómo facilitó él la enseñanza a sus discípulos en el camino a Emaús. Y lo primero a lo que quiero llamar su atención es al hecho de que facilitar el aprendizaje es como recorrer un camino, el camino del aprendizaje. Y el que Jesús recorrió con los discípulos de la escuelita de Emaús fue no solamente literal, fue el camino del aprendizaje en un ambiente virtual, si ustedes quieren, pues aunque estuvo presente con ellos todo el tiempo, no lo reconocieron, sino hasta el final de la sesión. Y cuando lo vieron, se desapareció de su vista. Camino, a propósito, es una de las palabras preferidas de Lucas y lo usa con una clara intención teológica. El camino en Lucas es proceso de conversión, de discipulado, de crecimiento, de aprendizaje. Ahora, este camino se inicia con una meta de aprendizaje. Y Jesús la tenía bien clara, que sus discípulos lo reconocieran como el Mesías y de esa manera conducirlos de la decepción a la misión. Y por el desenlace del relato, juzguen ustedes si su objetivo se cumplió o no. Así también el facilitador inicia toda sesión con una meta en mente. ¿Cuál es el resultado o el logro concreto que espero ver en los participantes al final de una sesión? En segundo lugar, el camino del aprendizaje pasa por 3 metas. Un aprendizaje significativo tiene lugar cuando involucramos la cabeza, el corazón y las manos de los participantes. Cabeza, corazón y manos. La cabeza tiene que ver con lo cognitivo, lo racional, las ideas y conceptos, lo que sabemos. Y Jesús apeló a la razón de los discípulos usando magistralmente la pregunta para que ellos verbalizaran lo que sabían acerca de él. Desde luego Jesús conocía las respuestas, pero quería honrar su conocimiento y crear una ecología segura para el nuevo aprendizaje. Por eso inmediatamente después de escucharlos, complementó la información que tenían explicándoles las escrituras que también conocían, pero no habían interpretado en clave cristológica o mesiánica. En espacios virtuales como este, la pregunta sigue siendo una herramienta fundamental.
Casi todas las funciones de Zoom, la encuesta, el chat, nos permiten usarla efectivamente. Asimismo, para la presentación de nuevos conceptos como los de exégesis, hermenéutica y homilética, funciones como la pizarra o el compartir pantalla para una presentación en PowerPoint, videos, imágenes, son un buen recurso. El corazón hace alusión a lo afectivo, a las emociones, a las percepciones, a las actitudes, a lo que sentimos. Y Jesús tocó también el corazón de los participantes de su escuelita virtual con una pregunta inicial. ¿Por qué están tristes?, les preguntó. Y aunque lo sabía, quiso darles la oportunidad de expresar sus emociones de frustración y desilusión. Sin embargo, por el testimonio de los mismos discípulos, fue el fuego de la palabra de Dios explicada por el Maestro lo que conmovió lo más profundo de su ser. No sentíamos, dijeron, como si nuestro corazón ardiera mientras él hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras. Yo entiendo que uno de los desafíos más grandes de la virtualidad es precisamente la generación de estos espacios afectivos. Sin embargo, los tiempos en grupos pequeños para compartir nuestras expectativas, nuestras cargas, nuestras peticiones y también nuestras acciones de gracias, así como el abrazo, así sea virtual, pueden ayudarnos en ese propósito. Las manos aluden a lo psicomotor, a lo sensorial, lo práctico, lo que hacemos. Fíjense ustedes que el momento cumbre de la sesión de Jesús vino por el uso de las manos. Los discípulos lo reconocieron cuando partió el pan y vieron las heridas de los clavos en sus manos. A propósito, cuando esa misma noche Jesús se apareció a los apóstoles y a los otros discípulos reunidos en el aposento alto, ya en una sesión presencial, en un salón de clase, Jesús abundó en el uso de lo sensorial para cumplir su meta de aprendizaje con ellos. Los invitó a usar sus ojos. Miren mis manos y mis pies, les dijo. Y como no creían todavía, los instó a que tocaran su cuerpo y particularmente sus heridas. Tóquenme y vean que no soy un fantasma. Y como aún así no terminó de convencerlos, les preguntó si tenían algo de refrigerio o de refacción, como dicen nuestros hermanos en Guatemala, y comió pescado y miel con ellos. Olfato y gusto, todos los sentidos en función del aprendizaje. Por eso, hermanos, en nuestras sesiones hemos de planear actividades en las que los participantes puedan hacer algo práctico con cada información nueva que reciban. El chat y los grupos pequeños son buenos espacios para hacerlo. Recordemos, los adultos realmente aprendemos cuando podemos decir, lo hicimos, como los discípulos de Emaús. Lo reconocimos, es Él, el Mesías resucitado. Que también nuestros participantes puedan decir, encontré la idea central. Tenemos la estructura del pasaje. Ya tengo el corazón del mensaje. Y la sesión termina con una aplicación, una tarea para llevar a casa. En el caso de los discípulos de Emaús, fue regresar a Jerusalén a dar las buenas noticias de la resurrección a los apóstoles y discípulos. En nuestras sesiones puede ser una actividad que los participantes realicen individualmente o con la escuelita entre una sesión y la siguiente, como encontrar la idea central de un texto y elaborar el bosquejo exegético, por ejemplo. Desde luego, hermanos, no nos olvidemos del refrigerio. El refrigerio hace parte del camino del aprendizaje. No tiene que ser pescado y miel, pero la letra con un buen café, con un té, un mate con pan dulce, sabe mejor. Hermanos, que el Señor continúe haciendo arder nuestros corazones con su palabra
y nos use para incendiar también los corazones de nuestros mentorados. De tal manera que Langham Escuelitas en América Latina, por razón de su palabra, sea conocida como la comunidad de los corazones ardientes. Que así sea. Amén. Amén. Invitamos a Jorge a continuar con esta segunda parte, por favor. Igor, muchas gracias. Como es práctica de escuelitas, vivamos un momento de recogimiento para responder a la clásica pregunta: ¿qué he oído de parte de Dios para mí? Es muy posible que en esta realidad tan brutal de la pandemia, algunos de nosotros nos sintamos identificados con la historia de ellos, pero a él no le vieron. No es verdad que en muchos de nosotros ante la pérdida de amigos, de seres queridos, de oraciones no respondidas, de rupturas, de lamentos y de clamor. Vivimos con esa sensación, ese sentimiento, pero a él no le vieron. ¿Qué hambre hay en algunos de nosotros por verlo? Quizás este es un momento que el Señor ha diseñado para que podamos comunicarle a este caminante de Emaús que tan brillantemente lo ha descrito nuestro colega Dionisio. No te he visto, Señor. Qué momento para abrir el corazón y confesarles hambre de verlo. Lo dijo Marta y lo dijo María frente a la muerte de su hermano. Muchos en América Latina están con esta hambre devoradora de verlo cuando importa. Quizás otros nos sentimos acompañados
al enterarnos de que Él está enterado de nuestras últimas pláticas, especialmente las pláticas domésticas, y en particular aquellas que están enmarcadas dentro de la tristeza. Es muy posible que nosotros como facilitadores y líderes no tengamos el permiso de este derecho a ser humanos. Jesús nos lo da. ¿Por qué estamos tristes? ¿Qué pláticas son estas que Él se ha enterado últimamente? Especialmente en el ámbito doméstico, nuestras quejas, nuestros lamentos, ¿con qué vamos a responder mañana? ¿Cómo reconstruimos la comunidad? ¿Qué les decimos a los que han perdido tanto? ¿Qué pláticas son estas? Una vez más, qué momento para abrirle el corazón y hacerle saber. Sin esta apertura del corazón, como lo ha comunicado Dionisio, no se da el aprendizaje. Y añadamos algo más. Si yo le cuento mi historia de mis pláticas en este momento, ¿qué escritura podría abrirnos el hoy? Fíjense que ante la respuesta de ellos a su pregunta, ¿qué pláticas son estas y por qué estáis tristes? Tenía un caudal de escritura que les abrió. ¿Qué escritura quisiéramos que nos abriera o qué escritura creemos que nos abriría al contarle nuestras pláticas? Definitivamente no hay aprendizaje sin que el corazón sea tocado. Sin que la tristeza sea respondida. Sin que el anhelo de verle no sea satisfecho. Y es muy posible que hoy, por la historia que hemos escuchado, nuestros ojos sean abiertos y lo descubramos en lo menos esperado. Que su espíritu venga y nos ayude a discernirlo y a disfrutarlo
Y al igual que esta pareja de Emaús, levantarnos y emprender el camino de la facilitación. Que Dios nos bendiga. Igor. Amén. Amén. El camino de la facilitación. No es un camino sencillo. Es un camino en el cual hay ciertas herramientas que nos van a cooperar para seguir adelante, para no detenernos. Y sin lugar a dudas, la virtualidad en la cual estamos de alguna manera obligados a utilizar, dada la imposibilidad de reunirnos de manera presencial, tiene sus grandes retos. Por eso hemos querido que nuestro querido colega Alex pueda dirigir un tiempito de taller para que podamos seguir aprendiendo cómo realizar talleres virtuales, talleres activos en la participación de los estudiantes. Alex, estamos contigo, querido hermano. Bien, un fuerte abrazo a cada uno de los que nos hemos podido conectar. Ya son muchos años caminando juntos. No es el camino de Emaús, pero es un camino parecido. Es el camino de la facilitación. Y es un camino, pues, que siempre hay, ¿no?, nuevos retos que caminar. Quiero ponerles un poquito en el contexto de lo que vamos a hacer. En primer lugar, este es un taller que se preparó para un nivel 1 y que se enseñó luego de haber trabajado 2 semanas de manera virtual el tema de la exégesis. Luego trabajamos 1 semana el tema de la hermenéutica, y entonces era la 4ª semana y trabajamos un taller introductorio básicamente a la homilética. Entonces, por favor, tengan en cuenta este contexto, y se dio en medio de un auditorio donde muchas personas no tenían, no habían alcanzado un alto nivel en cuanto a la educación formal, ¿ok? Y muchos de ellos eran laicos que se estaban, pues, recién iniciando, ¿no?, en esta aventura de la predicación. Entonces, teniendo en cuenta este auditorio, es que se elaboró este taller de introducción a la homilética. Entonces, con esto en mente, por favor, antes de comenzar, ¿qué tal si nos paramos un momentito ahí donde estamos? Hemos estado ya un buen tiempito ahí. ¿Qué tal si nos paramos, nos estiramos un poquito, ¿no? Yo les enseño uno de los deportes que a mí me gusta practicar, es el tenis, ¿no? Así que para no lesionarme, es un poco mi ritual de calentamiento es este, ¿no? El hombro derecho lo empujo por atrás, el hombro izquierdo, luego hacia atrás, el otro hacia atrás, luego estiro las manos hacia adelante, ¿no? Luego muevo un poquito los brazos así para... Ya las articulaciones están un poquito viejitas, ¿ya? Bueno, hay otras cositas más, pero si hicimos eso, ya está Igor ya preparándose para salir a jugar racket. Así es. Ya le he dicho ya que el tenis es el deporte de los reyes, pero a él le gusta más el deporte del pueblo, entonces está bien, cada uno tiene sus gustos, ¿no? Pero bien, vamos a comenzar entonces nuestro taller. Voy a abreviar un poquito los tiempos, porque no me quiero centrar tanto en los contenidos. Al final, la idea es que le demos una lectura pedagógica, ¿no? Una lectura pedagógica como facilitadores, teniendo en cuenta
todo lo que hemos aprendido acerca de educación de adultos. Muy bien, entonces con esto en mente vamos a comenzar con un video que ha circulado mucho entre nosotros, sobre todo en la enseñanza de la homilética. Bien, pues la prueba es muy sencilla. Yo le indico qué fila de letras tiene que leer y usted me las dice. ¿Alguna duda? Vale, pues eso, que vamos allá. Dígame, ¿qué letras lee? ¿Cómo? Perdone, no le... N y F. Vale, bien, va bien. Bien, pasemos a otra prueba. Vale, bien. Pues dígame, por favor, la última fila de letras. Pienso que lo que a usted le vendría bien sería ponerse unas gafas. Iba a mejorar mucho. Pruebe con estas. Ahora sí, joder, ya era hora. K, M, B, G, Z, Ñ. O sea, ahora me sale perfecto. Lo único están un poco sucias. Te quedas como Dios. Muy bien, habiendo visto este video, hagámonos la siguiente pregunta. ¿Por qué no somos claros siempre cuando predicamos, ¿no? Tal vez manejamos bien los contenidos, pero sentimos que muchas veces nos falta claridad. Así que, ¿qué tal si respondemos esta pregunta usando el chat? Vamos a ver algunas respuestas, ¿no? A partir de este video, ¿por qué no somos claros normalmente cuando nos comunicamos? Las gafas están sucias. Muy bien. No nos enfocamos en nosotros mismos, no organizamos bien los contenidos. Excelentes respuestas, ¿no? No vemos con claridad. Muy bien, asumimos que los demás entienden. No tenemos en cuenta las necesidades del auditorio. Muy bien, vamos a parar ahí un momento. Vamos a parar ahí nuestras participaciones. Y queremos sacar un principio que alguien ya lo mencionó de este video, que para mí es uno de los principios más importantes, y es que debemos aprender que muchas veces hablamos como vemos. Hablamos como vemos, ¿no? Y porque muchas veces vemos mal, es que hablamos mal, ¿no? Y por eso la exégesis y la hermenéutica preceden a la homilética, porque tenemos que ver bien la intención del autor, eso es exégesis, y tenemos que ver bien el puente de los principios a la hora de cruzar. Y si vemos bien, probablemente hablaremos bien. Y esto no es una cuestión solo de metodologías, ¿no? Esto es un don que el Espíritu nos da para poder ver bien su palabra. Con eso, entonces, en mente, vamos a ver un texto, ¿no? Del libro de Santiago, que es el libro que nos va a inspirar. Y yo quiero que leamos algunos versículos del capítulo 1 de Santiago y tratemos de identificar algunas metáforas o algunas
imágenes que Santiago utiliza tratando de hacer entendible lo que él nos quiere comunicar. Entonces, vamos a ver quién acierta. ¿Cuántas metáforas o imágenes uno encuentra en ese texto? ¿Ya? A ver, una lectura rápida, cuéntenlas. ¿Cuántas imágenes o metáforas o ilustraciones Santiago utiliza? Bueno, Miroslava dice 8. No son 8, pero está cerca. ¿Alguien más ha contado menos o ha contado más? A ver, vamos a ver, esperar una segunda respuesta. ¿Cuántas metáforas o imágenes o ilustraciones encontramos en estos versos? 10. Bueno, tampoco son 10, tampoco son 4. 3, 11. No. 9. Muy bien, un aplauso a Joy Burrell. Muy bien. Silvia y Luis también. Sí, hay 9 imágenes o metáforas en este verso, ¿ok? En estos cortos versos. Y cuando uno las lee con atención, uno puede ver que estas 9 imágenes que uno encuentra en esta porción vienen de 4 aspectos de la vida. Hay imágenes que son de fenómenos de la naturaleza. Otras imágenes vienen del mundo natural y vegetal. Otras imágenes vienen de objetos inanimados y otras imágenes vienen de la anatomía humana. Ahora, vamos a hacer la siguiente dinámica rápidamente. Luego que yo termine de hablar, voy a volver a poner el texto para nuevamente leerlo. Voy a pedir que los que han nacido en enero, febrero y marzo encuentren las metáforas que son fenómenos de la naturaleza. Los que han nacido en abril, mayo y junio encuentren las metáforas que son del mundo natural y vegetal. Los que han nacido en julio, agosto y septiembre encuentren las metáforas que son objetos inanimados, objetos sin vida. Y los que han nacido en octubre, noviembre y diciembre, las metáforas de la anatomía humana. ¿Está bien? Pero nadie escriba hasta que yo les diga que lo haga. Vamos a ir en orden. Así todavía nadie utiliza el chat. Voy a volver a poner el texto y vamos a leerlo y tratar de encontrar las metáforas de manera concreta. Muy bien. Ahí está el texto nuevamente. Vuelvan a leerlo y de acuerdo al mes de tu nacimiento, entonces, enero, febrero, marzo, fenómenos de la naturaleza, abril, mayo, junio, mundo natural y vegetal, julio, agosto, septiembre, objetos inanimados, octubre, noviembre, diciembre, anatomía humana. Nadie escriba, vamos a dar un minuto más. Todavía no escriban, yo voy a decir. ¿Listos? A ver, vamos a ver si el mes de nacimiento revela a ver si somos más o menos, ¿no?, observadores. Bien, primero los que han nacido en enero, febrero y marzo. Escriban las imágenes de fenómenos de la naturaleza. Solo los que han nacido en enero, febrero y marzo. Ok. Hola, viento. Muy bien.
Viento y calor, ¿ok? ¿Alguien más de enero, febrero y marzo? Bien, vamos a ver las respuestas. A ver, ¿cuáles aparecen ahí? Muy bien, aparecen 3. La ola del mar, el viento y el sol o el calor, ¿no? Puede ser cualquiera de los dos. Entonces, en esos cortos versos aparecen 3 fenómenos de la naturaleza. Bien, los que han nacido ahora en abril, mayo y junio, sus respuestas. ¿Qué imágenes del mundo natural y vegetal? Excelente, ahí hay flor, hierba. Muy bien, hierba. Bien, vamos a ver las respuestas ahora. Vamos a ver las respuestas. Muy bien, la mayoría entonces las identificó, la flor, y sí, está asociado a la hierba, pero en el contexto de las primicias que van apareciendo, ¿no? Muy bien, vamos a poner entonces esas respuestas. Bien, julio, agosto, septiembre. A ver, objetos inanimados. ¿Qué objetos inanimados aparecen? A ver, los que han nacido en julio, agosto, septiembre. Bien, espejo. ¿Solo espejo? ¿No encuentran otra más? Bien. Hay una aquí que es un poquito más difícil de ver. La palabra. Ok, vamos a ver ahora las respuestas. Aparecen 2, el espejo y el frenillo del caballo, ¿no? Esa no era fácil de ver porque aparece como frenar, pero cuando uno entra a estudiar un poquito más, él hace alusión al freno, ¿no? Que usan los caballos para poder guiar. Excelente, muy bien, gracias. Y ahora, los que han nacido en octubre, noviembre, diciembre, anatomía humana. ¿Qué aspectos del cuerpo humano aparecen? Ok, el rostro, oído, rostro, corazón. La lengua. Excelente. Muy bien. Eso, rostro, corazón, lengua. Bien, vamos a ver las respuestas. Muy bien, aparecen 2. El rostro y la lengua, ¿no? El rostro y la lengua. Entonces, muchísimas gracias. Y fíjense que de alguna u otra manera, ¿no? Toda esta cantidad de imágenes que solo aparecen en el capítulo 1, no estoy ni siquiera incluyendo la del capítulo 2, 3 y 4, solo las que aparecen en el capítulo 1 expresan, ¿no? el deseo de Santiago de querer ser claros, ¿no? De hablar de tal manera que la gente que lee su libro pueda entender y comprender lo que está diciendo. Y para eso entonces usa esas lindas imágenes, lindas metáforas, lindas ilustraciones para hacer recordable, ¿no? Lo que él nos quiere enseñar. Muy bien, ahora, yo voy a elegir una de cada uno de esos aspectos que hemos visto, de los 4 aspectos. Solo voy a elegir una metáfora de cada una y ustedes tienen que, a partir de lo que han leído del texto y recuerdan, puedes abrir tu Biblia si la tienes ahí, ¿qué significa esa metáfora? ¿Qué quiere ilustrar? ¿Qué quiere de alguna u otra manera hacer más claro, hacer más entendible, ¿no? ¿Qué concepto está detrás de esa imagen y de esa metáfora? ¿Ya? Vamos a ver
la primera de esas metáforas y van a haber varias opciones de respuesta y todos tienen que elegir una, la que consideran que es el contenido que está detrás, ¿no? La realidad que él quiere ilustrar. ¿Cuál es la realidad, el concepto, la verdad, el principio, ¿no? Que él quiere ilustrar con esta imagen. Así que vamos a ver la primera. Muy bien. Entonces, la figura literaria de la ola del mar. La figura literaria de la ola del mar. Hay 4 opciones. Voten por una. Ilustra lo pasajero de la vida, la palabra de Dios, la inestabilidad de la vida o la persona misma. A ver, todos voten, elijan la ola del mar. ¿A qué realidad alude? Ya vamos a cerrar la votación. Cuento hasta 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Cerramos la votación. Ok. Entonces la ola del mar alude a la inestabilidad de la vida. Muy bien. La mayoría identificó la realidad a la que alude. Algunos han marcado lo pasajero de la vida, la persona misma. Hay otras imágenes que aluden a esas realidades, pero esta, la de la ola del mar, ¿no? Que la vida es así. Y en esta pandemia, ¿quién no siente que la vida es como una ola que nos trae y nos lleva y no sabemos, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿No? ¿Cuántos vivimos y sentimos esa inestabilidad que la pandemia ha traído en estos tiempos? Bien, vamos a ver la segunda. Una segunda metáfora. Bien, la figura literaria de la flor. ¿A qué realidad alude? Y ahora tenemos solo 3 opciones. La flor, lo pasajero de la vida, la palabra de Dios o la persona misma. Bien, a votar. Voy a contar hasta 5 y cerramos la votación. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, cerramos la votación. Excelente. La figura literaria de la flor alude a lo pasajero de la vida. Y díganme, hermanos, si esta pandemia no nos ha recordado nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad, si esta pandemia no nos ha humillado de alguna u otra manera. Así que la flor alude a esa realidad, que la vida es pasajera. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a ver una tercera metáfora. La figura literaria del espejo. ¿A qué realidad alude? Ahora tenemos solo 2 opciones. La palabra de Dios o la persona misma. La figura literaria del espejo. ¿A qué realidad alude? Voy a contar hasta 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, vamos a ver la respuesta. Excelente, la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios. Porque hay un momento en que nosotros vemos, ¿no? Leemos la Biblia, otro momento la Biblia también nos lee a nosotros, entonces como un espejo. Así que entonces la palabra de Dios. Muy bien, vamos a ver la última. Yo sé que hay algunos que han marcado 3 erradas, pero no queremos que te vayas sintiendo que por lo menos en una le has dado. Así que aquí no hay chance para equivocarse.
La figura literaria del rostro, ¿a qué realidad alude? Dos opciones, pero las dos son la misma. Así que este es solamente más una broma que la necesidad de responder, pero marquemos de todas maneras para sentir un 100%, ¿no?, de respuestas correctas. Muy bien. Veamos entonces la respuesta a la encuesta. Bueno, no hay manera de equivocarse, sea que marques arriba o marques abajo. Sí, nuestro rostro muchas veces refleja toda la realidad de lo que somos. Y cuán cierto, ¿no?, en esta pandemia, cómo nuestros rostros de alguna manera van reflejando cómo hemos estado viviendo esta pandemia. Y qué lindo cuando el Señor nos da el regalo de aún que nuestro rostro refleje en tristeza. ¿Por qué estáis tristes?, ¿no? Y Jesús vio tristeza en el rostro de los que caminaban. Y el rostro refleja la totalidad de nuestras vidas. Muy bien. Entonces, habiendo trabajado esto, ahora sí, ¿por qué Santiago, al escribir su epístola, utiliza tantas figuras, imágenes literarias o ilustraciones? ¿Está bien? ¿Por qué Santiago, al escribir su epístola, utiliza figuras o imágenes literarias y tan abundantemente? Entonces, ¿qué tal si usando la función del chat tratamos de escribir algunas respuestas? Y de esa manera nos bendecimos unos a otros. ¿Ya? Probablemente va a tomar un poquitito más de tiempo responder esta pregunta, pero trata de, si quieres escribirla a través del chat, pues bien, ¿no? ¿Por qué Santiago, al escribir su epístola, utiliza aprendió de su facilitador Jesús? Extraordinario, ¿no? Muy bien, por su auditorio. ¿Por qué? Por el tipo de auditorio que tenía. Qué lindo, ¿no?, lo que están compartiendo. Un predicador debe, si quiere ser claro, la claridad es una expresión de su amor por su auditorio. Muy bien, tenía una comunidad internacional, por eso la diversidad en el uso de sus imágenes, gracias. Multisensorial, construye imágenes con estas hermosas palabras, ¿no? ¿Cuánto hubiéramos perdido si él solamente hubiera hablado de la temporalidad de la vida, ¿no? Pero al decir la temporalidad de la vida, y es como la flor que un día es y mañana ya no es. Y fíjense, ¿no?, cuánto hubiéramos perdido si solamente hubiera dicho, no, la palabra de Dios, pero cuando dice la palabra de Dios como un espejo en la cual nos podemos ver a nosotros mismos. Hubo imágenes comunes que la gente sabía, que conocía, se podía conectar muy bien, excelente lo que están escribiendo, facilita el aprendizaje. Era una de sus primeras cartas. Utiliza imágenes del pueblo, cosas que la gente veía o tenía en sus casas. Muy bien. Ahora, a partir de lo aprendido hasta aquí, ¿cómo definirías lo que es la homilética? ¿Ya? Y para eso vamos a dividirnos rápidamente en grupos de 3, solo por unos 5 minutitos. Vamos a dividirnos en grupos de 3, y en esos grupos, bueno, luego del saludito, por favor, traten de escribir, ¿no?, de compartir cada uno con el otro, ¿qué es la homilética para mí? ¿Qué entiendo yo por homilética?
¿Ya? Entonces le voy a pedir rápidamente a Esteban que nos ayude y nos divida, por favor, en grupos de 3. Creo que todos compartimos nuestra comprensión así un poco, ¿no?, de una respuesta inmediata. La que trabajamos en nuestro grupo se centró en esto, ¿no? Dice que la homilética es el arte de ser claros, nutritivos y sabrosos a la hora de predicar, ¿ya? Ese es el resumen un poco del aporte de los 3. Ahora, yo quiero que cada uno, de acuerdo al concepto que ha compartido, ahora veamos esta definición de homilética. Es una definición un poquito ya más formal. Vamos a leerla en la pantalla. Y mientras la leemos, veamos coincidencias, ¿no? ¿En qué coincide mi comprensión de la homilética con esta definición? ¿Y qué aspectos de mi definición de homilética no están aquí? ¿Ok? Entonces, en otras palabras, de mi comprensión de la homilética, ¿en qué coincido con la que encontramos aquí, que es de nuestro querido hermano Jorge Atienza? Y qué de repente de mi definición de homilética me ha faltado, ¿no? O sea, hay cosas en esta definición que no están en la mía y que necesito incorporar, ¿ya? Entonces, leamos. Y compara esta definición con tu definición de homilética. ¿Hay algo en que coincides? ¿Hay algo que tú dices que te ha faltado? ¿Hay algo que tú quisieras incluir que no está aquí? Muy bien, vamos a hacer uso ahora de una función que no siempre es fácil, y es el uso del chat personal. Busca a la persona con la que te has reunido, una de las dos, y dile, oye, en mi definición de homilética me faltó esto. En mi definición de homilética no incluí esto. ¿Ya? Entonces, busca en el chat, por favor, a la persona, trata de encontrar a una persona con la que te reuniste en el grupo y solo a esa persona escríbele. No uses el chat grupal. No uses el chat grupal. Vamos a dar un par de minutitos. Busca a la persona, a una al menos, con la que te reuniste y mándale un mensaje diciéndole, mira, en mi definición de homilética que yo compartí en el grupo, me olvidé de esto. No consideré esto. ¿Ya? Y mándale un breve mensaje entonces. ¿Listos? Así nos ministramos unos a otros, ¿no? Y qué lindo que tenemos el chat personal para poder hacerlo de esa manera. Muy bien, vamos ya entrando al final de nuestro taller y vamos entonces a poner nuestra clásica definición de homilética que trabajamos en los niveles introductorios, ¿ya? Y yo les pido que en esta oportunidad todos desconectemos nuestro micrófono porque vamos a leerla juntos. Esta es nuestra definición de homilética. Ya, esta es la que hemos trabajado antes. Esta. Muy bien. Yo lo voy a leer una vez y luego finalmente la vamos a leer todos juntos, ¿no? Entonces, cuando alguien me pregunta a mí,
¿Cuál es el propósito de la homilética? Yo le digo esta frase. ¿Cómo te lo digo para que no lo olvides? Oye, vamos a leerlo todos juntos. Vamos a hacer ahí un pequeño desorden auditivo, pero no importa. Así que vamos a escucharnos unos a otros. Si todos ya están con su micrófono conectado, yo a la voz de 3, cuando escuches 3 de mi parte, lo leemos. ¿Ah? ¿Cómo? 2, 3. ¿Cómo te lo digo? ¿Cómo te lo digo para que no lo olvides? Para que no lo olvides. Te lo digo para que no lo olvides. Para que no lo olvides. Vamos a ¿Cómo hacer te lo una digo más. para que no lo olvides? 1, 2, 3. ¿Cómo te lo digo? Te lo digo que no lo olvides. Y la última vez, repita otra vez a la voz de 3. ¿Cómo te lo digo? ¿Cómo te lo digo para que no lo olvides? Que no lo olvides. Lo digo para que no se te olvide. Muy bien, gracias. Y eso es lo que básicamente quiso hacer Santiago, ¿no? Él quiso que no olvidemos que la vida es temporal. Y para que no lo olvidemos, nos ilustró con una flor. Él quiso que aprendamos el valor de la palabra para conocernos a nosotros mismos. Y para eso utilizó la imagen de un espejo, ¿no? Él quiso que sepamos que la vida cristiana se vive muchas veces en una gran inestabilidad. Y para que no lo olvidemos, utilizó la imagen de la ola, ¿no? Él quiso que recordemos que muchas de nuestras vidas se puede ver en nuestros rostros y que nuestros rostros reflejan finalmente lo que hay en nuestro propio corazón. Y utilizó esa hermosa imagen del rostro humano. Así que sigamos este ejemplo, el ejemplo de Jesús, el ejemplo de Santiago, y cada vez que prediquemos, entonces, esforcémonos para que la gente recuerde. Y este es el ministerio del Espíritu, finalmente, ¿no? El Señor Jesús dijo que Él enviaría el Espíritu Santo, el Consolador, y que Él, ¿no? Nos recordaría las palabras que Él nos enseñó. Cuánto necesitamos del Espíritu cuando predicamos, no solo en la exégesis, para que nos abra el texto y no solo en la hermenéutica para construir bien los puentes, pero cuánto lo necesitamos en la homilética, porque Él entonces tendría el ministerio, ¿no? De recordar, de no olvidar, de que esa palabra permanezca en el corazón y en la vida de los que nos han oído. Bien, amigos, ahora sí vamos a terminar nuestro taller y yo quiero que vamos a volver a trabajar en grupos, solo por unos 3 minutos, en grupos de 3 personas, pero quiero que ahora compartan, ¿no? Si tuvieras que evaluar este taller a partir de los criterios que has aprendido de educación de adultos y las herramientas que hemos usado del Zoom para hacer un taller, ¿qué te llevas de este taller? ¿Qué aprendizaje te llevas de este taller? Que es un taller de un nivel 1, taller de homilética, sencillo, ¿no? En un nivel educativo no muy alto. Entonces, ¿qué me llevo? Básicamente, ¿no? Como aprendizaje ya desde la perspectiva de la pedagogía, de la enseñanza, del aprendizaje. Entonces, y luego vamos a tener una breve plenaria donde algunos van a tener la oportunidad de compartir qué me llevo, qué he aprendido en este taller para que cuando yo tenga que enseñar, cuando yo tenga que diseñar un taller de predicación, voy a tratar de incorporar esto, de mejorar esto. Tal vez hay cosas que yo ya he estado haciendo y está bien en ese sentido, pero ¿qué nos llevamos entonces de ese taller? Así que rápidamente, Esteban, por favor, solo 3 minutos, grupos de 3, cada uno va a tener 1 minuto para compartir
qué he aprendido pedagógicamente de este tiempo. Muy bien, nos dividimos entonces en grupos. Bueno, no nos haga tener ganas. si ya estamos todos, vamos entonces a terminar con una breve plenaria, y es, ¿qué me llevo, ¿no?, del taller? ¿Qué he aprendido? ¿Qué desafíos? Tal vez he sido reforzado en algo que ya sabía y que estoy haciendo. Tal vez nosotros tenemos el reto de implementar, ¿no? Entonces, ¿qué me estoy llevando? Si he visto un principio de educación de adultos, el uso de alguna herramienta de Zoom. Yo evaluándome me doy cuenta que una de las herramientas que me falta usar es la pizarra, ¿no? Todavía no agarro muy bien el uso de la pizarra. Es una herramienta que casi no he usado y que tengo ahí como agenda pendiente de poder usar más adelante, y todo lo que hay alrededor del uso de la pizarra. Pero bien, libremente entonces, por favor, si alguien quiere participar. Entonces, quiero participar, pastorales. La verdad, sí, para mí ha sido un gran reto entrar en la tecnología, porque no soy muy amigo de la tecnología, no soy nativo digital, y mi escuelita se quedó rezagada un poco por yo no manejar bien las redes sociales y la tecnología, pero he podido ir aprendiendo poco a poco. Pero el taller de hoy fue muy dinámico, fue muy incluyente, nos pudimos relacionar, pudimos opinar y fue muy claro. De verdad los felicito a los de LAJAN, y para mí es un reto cómo aprender y a manejar esas nuevas tecnologías. Muy bien, gracias, gracias. ¿Escuchamos a una o dos personas más? Alex. Sí, a mí me gustaría agradecer. A mí me tocó trabajar con una hermosa colombiana, Luz María, y lo bueno es que ella vio un aspecto que es el aspecto pedagógico de las estrategias, cómo aprovechó los cuadros y valoró mucho la participación, de cómo logró esta participación grupal que fue tan enriquecedora. Y bueno, y a mí esto, que aunque sea el nivel 1, no debemos perder de vista que tenemos que apuntar a la persona integral. A mí poderosamente me tocó que cuando Jesús actuó, tocó todos los sentidos, llegó al corazón de la persona, a sus emociones, pero también todos los sentidos, hasta el gusto, la miel, el pescado. Para mí eso quisiera no perder de vista, cómo llegar a la persona integral. Soy de Argentina, Jujuy. Muchas gracias. Muchas gracias. Y es muy cierto, ¿no? Tal vez en el Zoom yo siento que uno de los grandes desafíos que todos tenemos es crear la atmósfera afectiva, tocar más el corazón, sobre todo a través de herramientas participativas, ¿no? Ahí tenemos todavía una agenda que seguir construyendo juntos. Así que muchas gracias por ese aporte. ¿Alguien más quiere que me llevo de este taller? Había alguien que creo que Alex, quería participar. Sí, te oímos. Yo estaba hablando con el grupo que algo que yo me llevo es ser creativo, y yo vi en la aplicación del taller lo que usted mismo sacó de la Biblia. Por ejemplo, todas las ilustraciones, las figuras retóricas que usaba Santiago, yo vi cómo usted organizó el taller, por ejemplo, de una forma práctica usando los meses del año. Eso le dio de nacimiento, ¿no? Eso le dio un orden. Se organizó, se logró organizar más de 70 personas en cuestión de segundos para darle orden y participación usando el mes del nacimiento. Entonces me parece que ser uno más creativo con cosas de la cotidianidad de las personas, incluyéndolos en el taller. Y dos, le decía yo a los hermanos del grupo que indiscutiblemente algo que a mí me falta en un grupo tan grande como estos, como los que tenemos nosotros, es la participación verbal, escuchar a la persona. Pero no es lo mismo escribir en el chat a poder uno hablar y ser escuchado y escuchar, ¿no?
pero yo veo que eso lo puede uno trabajar mucho teniendo mucha participación en grupos pequeños. Usar el recurso de los grupos pequeños porque la gente quiere ser escuchada, la gente quiere hablar, la gente quiere ser escuchada más que escribir en el chat, es mi percepción, ¿no? Bien, bien, excelente aporte. Y bueno, esta plenaria, al final, es abrir la oportunidad de ser escuchados, ¿no? Bien, escuchemos a uno o dos más, ya vamos cerrando entonces este tiempo de taller. ¿Qué me llevo del taller entonces, de este esfuerzo por tratar de enseñar a boca cerrada? O sea, generar espacios de aprendizaje. Muy bien. ¿Alguien más quiere participar? Bueno, sí, Alex, yo creo que una de las cosas que dijiste es el enseñar no diciendo nada. Y aunque lo nada fue simplemente guía, creo que ese es un desafío, que la participación, que los recuerdos memorables y los desafíos queden, porque es algo que de la dinámica de la enseñanza para adultos, enseñar sin decir. Bien, gracias, gracias. Sí, todos estamos en esa transición de una clase dinámica a un taller, ¿no? No es fácil pasar de ese modelo de la clase dinámica a un taller participativo, pero bueno, estamos construyéndolo. Así que gracias por ese aporte. ¿Alguien más? Y con eso terminamos. Una persona más y cerramos ya este tiempo juntos. A mí siempre me llama la atención, hermano Alex, el hecho de usar esas encuestas, conectó una imagen con las metáforas y luego hace la encuesta, nos hace reflexionar. Me gusta mucho el uso de las encuestas en Zoom, todavía es algo que yo no he aprendido a hacer. Y algo que me hizo recordar ahorita el hermano José Carlos, que fue un gusto saludarlo por ahí, es lo que él mencionaba de usar esa interpretación de Cleofas en primera persona. Y me encantó cuando el hermano Dionisio terminó su participación también diciendo la letra con un café entra. Súper, eso me encantó. Desde ahí ya me despertó. Bueno, ya estaba despierta, pero me encantó. Muy bien. El tiempo. Pero gracias, gracias. Aunque no nos dijo si ese café es colombiano, o es un café argentino, o es un café centroamericano. ¿Con qué café entra mejor? Panameño. Boliviano de los Yungas. De mi parte, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Espero que esto haya sido más que un modelo, una buena práctica que inspire, y yo sé que con la participación de cada uno de ustedes se puede hacer muchísimo mejor. Pero estamos en este camino todos, ¿no? De seguir creciendo como facilitadores, elaborando talleres dinámicos y participativos con filosofía de educación de adultos para poder realmente enseñar mejor. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Lo dejo ahí con Igor. Gracias, Alex. Una excelente experiencia, un taller muy participativo, es un modelo para seguir. Hermanos, tengo un minutito porque ya nos hemos pasado de la hora, pero hay algunos anuncios rápidos que debemos dar. En primer lugar, recordarles que estamos celebrando el centenario del nacimiento de John Stott este martes 27 de abril. Un 27 de abril nació el fundador de nuestro ministerio. Les animamos a que leamos sus libros, que tengamos contacto con la manera en que él ha sido tan influyente para todo el mundo. Así que, en primer lugar, recordar este tema. Por otro lado, quiero decirles, hermanos, que vamos a hacer un pequeño cambio en el siguiente evento. El siguiente evento no va a ser en el mes de mayo. Mayo nos estamos dando un respiro porque hay muchos eventos nacionales, pero el 26 de junio tenemos el encuentro continental de coordinadores de escuelitas. Así que tomen en cuenta, por favor, separen la fecha, 26 de junio, encuentro continental de coordinadores. Y por último, quiero decirles que estamos colocando un link, un formulario para que todos participen
y nos ayuden en la evaluación de este evento. Ahí lo tienen, el formulario está en el chat, pero también lo vamos a incluir en el grupo de WhatsApp donde estamos todos nosotros. Muchas gracias por su participación. Antes de retirarnos, dos cositas rápidas. Nuestro querido hermano Wilfredo Veigan, coordinador para la región del Cono Sur, ha estado luchando con el COVID, delicado de salud, está mucho mejor, estamos felices de que está mejorando, pero por favor recordemos en oración a Wilfredo. Él no está presente en la reunión de hoy día justamente porque está en ese periodo de restablecerse. Y otro colega nuestro, coordinador de la región del sur de Europa, Slavko Hatzik. Él está muy delicado de salud, él tiene una enfermedad de base, viene luchando con el cáncer, así que su cuadro es muy delicado. Él y toda su familia están enfermos. Por favor, oremos por Slavko, agradezcamos por la vida de Wilfredo, que está mucho mejor, y que nuestro Señor proteja la vida de todos los facilitadores y coordinadores del ANCAM. Voy a pedir a Dionisio que haga una corta oración de cierre. Algunos de ustedes ya tienen que retirarse con toda libertad, hermanos. Gracias por acompañarnos en esta sesión. Dionisio, por favor. Con mucho gusto, Igor. Hablando de Santiago, el apóstol Santiago dice que si alguno está enfermo, que llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndoles con aceite. No tenemos a nuestros hermanos ahora frente a nosotros, pero el Espíritu Santo que está en nosotros está también con ellos y Él puede y quiere restaurarles. Entonces quiero pedirles que simbólicamente, hermanos, como yo lo estoy haciendo, ustedes levanten su mano, simbólicamente coloquemos nuestras manos sobre sus cuerpos y oremos por ellos. Padre nuestro, venimos delante de ti como hermanos y hermanas en la fe, como familia Langham en América Latina, para pedirte por la restauración total de la salud de nuestro hermano Wilfredo y para pedirte por la sanidad de Slavko y su familia. Tu palabra dice que en la cruz Jesús hizo provisión para nuestra sanidad. Por eso acudimos a ti y a tu provisión en favor de nuestros hermanos y sus familias. Te pedimos que les visites por tu espíritu y les fortalezcas y les comuniques tu vida. Destruye todo virus y sus efectos en su cuerpo. Levántales con el poder de la resurrección. Ayúdales a fortalecer su fe en ti, su confianza en tu palabra, Señor. Envía tu palabra y sánales. Presérvales para que la continuación de la extensión de tu reino por medio de la predicación y la formación de predicadores en sus regiones no tengan estorbo. Les encomendamos en tus manos. He aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré, les revelaré abundancia de paz y de verdad. Nos aferramos a tu palabra y tu promesa en favor de nuestros hermanos. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Gracias a todos por su participación. Nos damos el abracito de cierre y que estemos juntos acompañándonos en este ministerio hasta el próximo evento el 26 de junio. Chao, chao, queridos hermanos y hermanas. Hasta luego, saludos a todos, hermanos.